Existen varias formas de generar energía, digamos, de diferentes otras fuentes. Siempre cuando uno genera energía eléctrica, normalmente está acudiendo a otra fuente de energía para poder convertirla en realidad en energía eléctrica. Por ejemplo, la energía eólica la transformamos en energía eléctrica. La energía geotérmica se transforma en energía eléctrica. La energía calórica la transformamos en energía eléctrica. Por ejemplo, cuando se combustiona petróleo o se combustiona carbón. Hay centrales que combustionan carbón y producen energía eléctrica. Hay generadores que, por ejemplo, los grupos electrógenos combustionan petróleo y transforman esa energía en energía eléctrica. ¿Ya? Hay diferentes formas y diferentes formatos. Formato, por ejemplo, hay generadores de corriente continua que generan en una fase y un neutro. Hay generadores monofásicos que también generan en fase y neutro. Y bueno, y la forma más típica de generar es la generación mediante circuitos trifásicos. ¿Qué significa esto? Significa que se generan tres fuentes a la vez. Estas fuentes tienen algunas particularidades que las vamos a ver más adelante. Pero lo importante de generar tres fuentes comparado con generar 6, generar 9 o generar 12, es que a la larga el trabajo que se requiere, digamos, o el efecto que uno requiere cuando genera con varias fuentes, se puede conseguir con 12, con 6, con 3, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que se hace siempre es ver desde el punto de vista económico qué cosa es lo que más conviene. Y obviamente es más conveniente llevar un tendido con 3 conductores desde una central de generación hasta la ciudad, en vez de llevar 6 o llevar 9 o llevar 12, que sería mucho más costoso. Ya mayor cantidad de conductores implica necesariamente un mayor costo. Por lo tanto, como el efecto que se produce al generar una central que tenga 12 fuentes es el mismo que al generar 3, lo que se hace es generar en forma trifásica. ¿Ya? Como dice acá, bueno, es la forma más común y la que provee un uso más eficiente de los conductores. ¿Ya? Es un tema de economía, digamos. La utilización de electricidad en forma trifásica es común mayoritariamente para uso en industrias, donde muchas de las máquinas funcionan con motores para esta tensión, para este voltaje, por decirlo así. La corriente trifásica está formada por un conjunto de 3 formas de onda, desfasadas una respecto de otra en 120 grados. Nosotros veíamos, la clase pasada veíamos que trabajábamos con una fuente monofásica que tenía una forma de expresión en el dominio del tiempo, que tenía un voltaje máximo por una función seno, eh, con una velocidad angular y un cierto desfase, ¿ya? Un cierto ángulo que le llamábamos phi. Normalmente esa fuente la situamos en 0 grado y trabajamos asumiendo que está en 0 grado, a no ser que se diga lo contrario, ¿ya? Ahora, para efectos de la generación trifásica, vamos a situar siempre una fuente en 0 grado, a modo de, digamos, para poder hacer el planteo matemático. Después, cuando hagamos ejercicio, eso lo podemos variar, lo podemos cambiar. ¿Ya? Entonces vamos a situar la primera en 0 grados, la segunda la vamos a situar en los 120 grados y la tercera en menos 120 grados. ¿Ok? De tal forma de que vamos a tomar el círculo que tenemos en el diagrama polar y lo vamos a dividir en 3. Y eso nos va a dar 120 grados. Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores dotados de 3 bobinas o grupos de bobinas, estas bobinas están dentro de la máquina, están dispuestas en 120 grados, arrolladas o enrolladas sobre 3 sistemas de piezas polares que están equidistantes entre sí. El retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto.
Ese punto es el que nosotros conocemos como el neutro, solamente que acá, al tener tres fuentes, lo que se hace es utilizar un solo neutro y no utilizar tres. Lo interesante es que la suma de estas tres corrientes, si el sistema está equilibrado, corresponde a 0, ¿ya? Con lo cual, el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables o tres conductores. A esta disposición se le denomina normalmente conexión estrella, ¿ya? O conexión Y, por ahí aparece en algunos textos. Existiendo también la conexión en triángulo o delta. Tienen distintos tipos de conexión estas formas, y las bobinas dentro del generador van a estar conectadas de forma distinta, ¿ya? Se acoplan siguiendo la típica figura geométrica y vamos a entender que las líneas van a partir, digamos, desde los vértices de conexión de las bobinas. Se van a producir 4 posibles interconexiones, ¿ya? Entre el generador y el elemento que consume la energía, que le vamos a denominar desde hoy en adelante carga, ¿ya? Tenemos un generador que puede estar conectado en estrella y tenemos el consumo que también puede estar conectado en estrella. Después tenemos un generador conectado en estrella y el consumo conectado en delta. O tenemos el generador con sus bobinas conectadas en delta y la carga puede estar conectada en estrella. O también que ambas dos, tanto generador y carga, estén conectadas en delta, ¿ya? Entonces tenemos ahí 4 posibles formas de conexión. Normalmente la fuente trifásica está compuesta por 3 fuentes, ¿sí? En alguna parte dijo que la carga era equivalente a algo. El consumo, el elemento que consume la energía. Ah, ya. Carga igual consumo, ok. Sí, es una terminología de índole de la ingeniería eléctrica, ¿ya? Es un término que se utiliza en el área de la ingeniería eléctrica. Se le denomina normalmente carga a los elementos que consumen energía. Por ejemplo, la carga podría ser un hospital. El hospital es un elemento que consume energía, entonces nosotros le denominamos carga a eso, ¿ya? Ya, comprendo. Gracias, profe. Ok. Bien, las características de esta fuente trifásica. Primero, la amplitud de cada fuente de voltaje tiene que ser exactamente la misma. Yo no puedo tener una fuente que esté entregando 220 volts y otra que esté entregando 140, ¿ya? Eso me acarrearía de inmediato un problema tanto para la carga como para las fuentes. Normalmente se puede producir un cortocircuito o quemar, digamos, el elemento que está consumiendo energía. Cada una de las fuentes de voltaje está a 120 grados fuera de fase respecto de las otras dos. O sea, están separadas en 120 grados. Se dice entonces que cada fuente representa a una de las 3 fases de la fuente trifásica. Otra cosa que es sumamente importante es que tienen que tener la misma frecuencia. No pueden tener una frecuencia distinta. Las 3 fuentes pueden conectarse para formar una conexión estrella o una conexión delta. Vamos a partir con la primera, que es la conexión estrella. Los voltajes trifásicos para la conexión en estrella en el dominio del tiempo y en forma de fasor en términos de sus valores medios cuadráticos son los siguientes. Ustedes pueden observar la primera figura que se encuentra arriba a la izquierda y dice allí dominio del tiempo. Dice voltaje AN. Después la de abajo dice voltaje BN y la tercera dice voltaje CN. ¿Ok? Están en términos de sus valores eficaces o valor RMS. El B que tenemos acá, el V de voltaje, corresponde al valor RMS, que multiplicado por raíz de 2 me da el valor máximo, ¿cierto? Se está usando una función que es cosenoidal.
Y esta fuente que tenemos acá está situada en 0 grados. El análogo en su forma de fasor corresponde al voltaje máximo, que sería este que tenemos acá dividido por raíz de 2. Nos queda solamente V. Y el ángulo que está acompañando al omega t es 0, por eso no aparece, ¿ya? Entonces 0 grados. Entonces tendríamos una fuente de voltaje que está situada en 0 grados. Tiene un valor RMS situado en 0 grados, ¿ya? Para el caso de la segunda, tenemos la misma expresión, pero ahora está con un desfase con respecto a la primera de 120 grados. ¿Ok? Entonces, la expresión en términos fasorial va a corresponder al valor RMS con un ángulo de menos 120 grados. Lo mismo ocurre para la tercera, desfasada también en 120 grados, y la expresión en el diagrama polar va a corresponder al valor RMS con un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Dice acá que B es el valor medio cuadrático, el valor RMS, en cada fase. Omega es la frecuencia angular. El subíndice N indica que los voltajes en las fases se entienden respecto a la terminal N común, neutral. Sería el neutro. Lo que nos está diciendo aquí es que tenemos un voltaje de fase que está siendo medido entre la fase A y el neutro. Acá entre la fase B y el neutro, y por último entre la fase C y el neutro. ¿Ya? Tres fuentes monofásicas que en el momento en que las conectemos de forma trifásica van a cambiar, digamos, rotundamente tanto su conexión como sus características. ¿Ya? Bueno, acá abajo aparece la figura 1.9. Están esquematizadas las formas de onda del voltaje. Se observa que la fase B, esta que está acá, se atrasa, mientras que el voltaje de la fase C se adelanta respecto al voltaje de la fase A. ¿Ya? Entonces tendríamos ahí el valor máximo en la gráfica. Tenemos la fase AN, que está pasando por el origen. Y las demás se encuentran desfasadas en 120 grados. Se habla acá de secuencia positiva. Yo no voy a entrar en mayores detalles al respecto porque no quiero que se confundan, porque existe secuencia positiva y secuencia negativa, ¿ya? Así que todo lo que sea cálculo y efecto, digamos, de preguntas en una prueba siempre va a estar regido por una secuencia de fase positiva, ¿ya? No les voy a complicar la vida con eso. Aparece algo que se denomina el voltaje de línea, ¿ya? Y el voltaje de línea entre, por ejemplo, la fase A y la fase B va a corresponder a la diferencia de estos dos vectores, el voltaje AN menos el voltaje B sub N. Si ustedes hacen la operatoria matemática de esto que tenemos acá, van a llegar a la conclusión de que esta operatoria matemática de vectores va a corresponder a raíz de 3 veces el valor RMS con un ángulo de 30 grados. O sea, ¿qué ocurrió? Que el voltaje de línea AB adelanta al voltaje de la fase AN en 30 grados. ¿Ya? A esta expresión matemática que tenemos acá le vamos a llamar voltaje de línea. Y tiene la primera característica, es que va a adelantar al voltaje de la fase AN en 30 grados. Lo mismo ocurre con el voltaje de línea BC. Va a corresponder al voltaje de fase BN menos el voltaje de fase CN. Y eso nos va a dar raíz de 3 BRMS con un ángulo de menos 90 grados. Si ustedes recuerdan, el BN estaba con
el Vn está con menos 120. Si le sumo los 30, me queda menos 90. Menos 120 más 30 me da menos 90. ¿Ok? Entonces, el voltaje de línea BC está adelantando al voltaje Vn en 30 grados también. El voltaje CA va a corresponder al voltaje de la fase Cn menos el voltaje de la fase AN. Idénticamente a los anteriores, va a corresponder al valor RMS multiplicado por raíz de 3 con un ángulo de 150 grados. Habíamos visto que el voltaje Cn estaba en 120 grados. Entonces, al sumarle los 30, nos queda en 150. B sub L igual a raíz de 3 B sub L es la magnitud del voltaje de línea, ¿ya? Porque ahí se define como voltaje de línea. Es el voltaje entre líneas. Entonces, en un sistema trifásico equilibrado con conexión en estrella, la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de la fase. Para la secuencia de fase positiva, el voltaje de línea se adelanta al voltaje de la fase en 30 grados. Y lo que tenemos acá es una ilustración en donde se grafica en el diagrama polar. Aquí hay un círculo. Entonces tenemos acá el voltaje de la fase AN y el voltaje de la fase AB aparece acá como vector amplificado por raíz de 3 y con un adelanto de 30 grados. Recuerden que esto está girando en sentido antihorario, ¿cierto? A eso se le llama secuencia positiva. Si gira en sentido horario se le llama secuencia negativa, pero no nos vamos a meter con la secuencia negativa. Vamos a trabajar siempre con secuencia positiva. ¿Ya? Siempre esto girando en sentido antihorario, que fue la forma en que les pasé lo que era circuito monofásico. ¿Cierto? Sí. Ok. Tenemos acá el voltaje de la fase Cn y también aparece su voltaje de línea acá, que va a corresponder al Cn amplificado por raíz de 3 y también con un adelanto de 120 grados. ¿Ya? Estaría quedando en 150. Y acá tenemos el de la Bn, también adelantado, y su voltaje de línea va a estar adelantado también en 90 grados, perdón, en 30 grados. Y por eso es que está justo, digamos, en el eje en los menos 90 grados. ¿Ya? Es una forma de representarlo solamente. Este dibujo normalmente se le llama Mitsubishi. ¿Ya? Ustedes entenderán por qué. Tiene la misma forma del logo de los vehículos. Es interesante observar que para una fuente que está conectada en estrella, el voltaje de línea se atrasa al voltaje de fase en 30 grados. Debiera decir se adelanta. Ah, no, perdón. Se atrasa, sí, está bien, cuando la secuencia de fase es negativa. ¿Ya? Pero como les dije, no nos vamos a meter ahí. ¿Qué pasa con las corrientes? Como tenemos un solo punto neutro, las tres corrientes llegan a ese punto. Y en ese punto yo voy a sumar las tres corrientes. Y cuando la carga está completamente balanceada, la suma algebraica de estas tres corrientes siempre me va a dar 0. La corriente entre el neutro y la fase A, la corriente entre el neutro y la fase B, y la corriente entre el neutro y la fase C. Si hago esta suma vectorial, me va a dar siempre 0. ¿Ok? Esto que tenemos acá es la conexión delta o triángulo. Bueno, lo que hay aquí es un esquema que permite ver las tres fuentes dispuestas en un triángulo. ¿Ok? La principal diferencia que se observa entre esta conexión y la otra es que
Bueno, aquí tenemos la fuente entre el punto A y el punto B, entonces se le llama fuente AB. Después tenemos la fuente entre A y C, punto A y punto C, tenemos la fuente CA. Y por último, la fuente entre B y C, tenemos la fuente BC. Como estoy entre esta línea que viene hacia acá, que es una línea que está entregando corriente, aquí viene la corriente entre el punto A minúscula y el A mayúscula que tenemos acá. Acá es donde vamos a conectar la carga, ¿ok? Eso mismo ocurre para la corriente I sub B, B y la corriente I sub CC, ¿ok? Estas corrientes que tenemos acá le llamamos corrientes de línea, porque están en la línea, ¿ok? Se llaman corrientes de línea. Y estos voltajes que tenemos acá les llamamos corrientes de fase, ¿ok? Vamos a ver lo que pasa acá. Para una fuente conectada en delta, el voltaje de la fase es el mismo que el voltaje de línea. Para una secuencia de fase positiva, los voltajes de línea o de fase son los siguientes. El voltaje AB va a corresponder al valor RMS con ángulo cero. El BC, el valor RMS desfasado en 120 grados en atraso. Y el CA, el valor RMS desfasado 120 grados, pero en adelante. Como las fuentes están formando un lazo cerrado, la suma algebraica de los voltajes debe ser cero, de acuerdo con la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, sumamos estos tres vectores que tenemos aquí, y eso nos va a dar cero. ¿Ya? Un punto interesante de observar es que este voltaje que tenemos acá es un voltaje de fase. Pero está entre dos líneas. Si ustedes observan, la fuente de voltaje está situada entre la línea A y la línea B. Es un voltaje de fase. Pero lo que vamos a decir es que este voltaje de fase que tenemos aquí es exactamente igual al voltaje de línea, porque está dispuesto entre dos líneas. ¿Ok? Esa es una cosa interesante que vamos a observar después. En esta figura, nosotros podemos observar que al punto A está entrando la corriente I sub BA. Está saliendo la corriente I sub AA, A mayúscula, por la línea, y también está saliendo la corriente I sub AC, ¿ok? En el nodo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una suma algebraica de corrientes. Eso lo tenemos ahí. La I sub AA, que es la que va por la línea, va a corresponder a la I sub BA menos la I sub AC. Al realizar esta operatoria matemática, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. La corriente I sub BA, vamos a volver atrás, esta I sub BA, está en esta fuente, que hemos llamado fuente de voltaje de fase. Por lo tanto, a esta corriente le vamos a llamar corriente de fase. Y a esta que está acá, I sub AC, también le vamos a llamar corriente de fase, porque está en una fase. ¿Ok? Entonces, esta operatoria que tenemos aquí corresponde a una operatoria de dos corrientes de fase. Y eso nos va a dar como resultado una corriente de fase amplificada por raíz de 3, atrasada en 30 grados. ¿Ya? Es lo mismo que decir que la corriente IRMS amplificada por raíz de 3 con el ángulo que va a tener la corriente desfasada en 30 grados. Y a eso le vamos a llamar corriente de línea. ¿Ya? Entonces, tal como les decía, en esta figura, en esta línea que tenemos acá, tenemos la corriente de línea. Y la corriente que está saliendo de las fuentes
va a corresponder a la corriente de fase. Entonces la corriente de línea va a corresponder a la diferencia entre las dos corrientes de fase que están incidiendo en este nodo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces arriba, que dice, o sea, sí, ahí, raíz de 3 IVA, ¿Sí? menos 30 grados. Esos 30 grados son por... Cuando tú realizas la operatoria de estos vectores, Ajá, haces la resta de los dos vectores, te aparece de inmediato un desfase de 30 grados. Ah, ya. ¿Ya? Nace de la operatoria de los vectores. Ah, ya, comprendo. Y en el caso después, cuando tengamos que aplicar esto, tendríamos que simplemente ocupar los datos del ejercicio, pero esos 30 grados nos debería dar, o si siempre va a ser 30 o va a variar. Siempre va a ser 30. Así que cuando tú veas, por ejemplo, que tienes una corriente de 5 con ángulo 20 y tienes otra que vale 5 con, que esté desfasada a 120 grados, 5 con Ya. ángulo 140, lo que tú vas a hacer, vas a tomar el 5, lo vas a multiplicar por raíz de 3 y vas a tomar la primera, que es 5 con ángulo 20, y le vas a restar los 30 grados, te va a quedar raíz de 3 por 5 con ángulo menos 10. Ya, ¿Entiendes? y ahí No los vas a 30 tener para qué estar haciendo esta operatoria que está aquí. Esto, ay, ¿ya? ya, Sencillamente tomas el valor de la magnitud de la corriente, lo multiplicas por raíz de 3 y al ángulo que tiene le restan los 30 grados. Y listo. ay, ¿Ya? listo, Esto ya, es para mostrar de dónde vienen las cosas, nada más. ¿Ya? Esto es la teoría. comprendo, Después la práctica lo hacemos, lo aplicamos directo. ¿Ya? ya, No vamos a caer en estar realizando esta operatoria a no ser que queramos comprobar algo. ya. ¿Ok? Oh, sí, Profe, esa slash con la barra, Esa ¿qué significa? es nada más que un símbolo para indicar que desde slash para hacia el lado derecho va el ángulo. Nada más. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, Es para separar bueno, el valor, que es la magnitud, del ángulo. pero se resta. No, no es una resta. No estoy restando la magnitud, no le estoy restando 30 grados. Estoy diciendo que está en menos 30 grados. Ya. Ok. El I sub BA le vamos a llamar I sub L, corresponde al valor medio cuadrático o al valor RMS, como le hemos estado llamando, de la corriente de fase. ¿Ya? E I sub L va a corresponder a la corriente de línea. Esto que tenemos acá, la corriente de línea. ¿Ya? Esta misma que tenemos acá. Y esta de aquí es la corriente de fase. Tenemos resta de dos corrientes de fase, nos da una corriente de línea, atrasada en 30 grados. Entonces, para una fuente conectada en delta, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Y se atrasa respecto de esta en 30 grados, para secuencia de fase positiva. ¿Ok? ¿Se entiende? Tomo la magnitud, la multiplico por raíz de 3 y le resto 30 grados. Si estaba en menos 120, me va a quedar menos 120, menos 30, menos 150. Y la que estaba en 120, le resto 30 y me queda en 90. Cuando ocurre la secuencia de fase negativa, ocurre todo lo contrario, pero no nos vamos a meter ahí. Insisto, no nos vamos a meter ahí. Entonces, acá tenemos ahora, en nuestro diagrama polar, el eje de la parte real en línea profe, punteada. en este diagrama de Mitsubishi, la corriente de línea sería la más larga o la La más más corta. larga. Siempre la corriente de línea es la más larga. ¿Por qué? Porque está amplificada por raíz de 3.
Claro. Siempre lo que es de línea son los vectores más largos. Ya. Si vamos, mira, si vamos hacia atrás a lo que era la conexión estrella, y aquí está la diferencia. En la conexión estrella, el Mitsubishi lleva voltajes, Sí, y los vectores más largos son los vectores de línea, porque van a corresponder al vector de fase multiplicado por raíz de 3. Entonces te va a dar más grande. claro, se amplifica. Lo amplifica por raíz de 3. Y en el caso de la conexión estrella, el voltaje de línea adelanta al voltaje de fase en 30 grados. Lo está adelantando cuando está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces en conexión estrella nosotros graficamos voltajes. En cambio en conexión delta nosotros graficamos corrientes. ¿Ya? Y Ya. aquí ocurre lo contrario. Se Acá atrasa. se atrasa la corriente de línea. Está atrasada en 30 grados. ¿Ok? Ujú. Cuando esto está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Aquí tenemos los vectores más pequeñitos corresponden a las corrientes de fase y los vectores más grandes corresponden a las corrientes de línea. Y nace otra vez el famoso Mitsubishi. ¿Ya? Conclusión. Para la conexión estrella, la corriente de fase I sub phi, le vamos a llamar, para efectos de no estar anotando tanta letra, es igual a la corriente de línea. No tenemos ningún dibujo aquí. Repito, conclusión. Para la conexión estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. ¿Ok? El voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Ok? Eso que está ahí. Con un ángulo de más 30 grados. A este ángulo le vamos a sumar 30 grados. Conexión delta. La corriente de línea I sub L es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, I sub phi. ¿Ya? El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. La corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase y el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Puedo volver a la última PPT que le estaba escribiendo? ¿Ahí? No se ve. No se ve. Esa, creo que era la última. La conexión delta. Esa. Profe, entonces, se podría decir que para ambas conexiones el I sub phi va a ser igual al I sub L o el B sub phi va a ser igual al B sub L. ¿O me equivoco? A ver. Ah, no. Solamente en Y ya es conexión estrella, las corrientes son iguales, las de línea y las de fase. claro. Y en el delta son los voltajes. Los voltajes son iguales. Y ahí sí. Corrientes iguales, voltajes iguales. Y los otros son equivalentes, pero por raíz de 3. Sí, se amplifican por raíz de 3 y se le resta o se le suma 30 grados. De Pero acuerdo a aquí lo que en estemos trabajando. Ah, ya. Es que aquí en estas fórmulas no aparece la suma o No, resta no de... aparecen los 30 grados. Ya. Ya. ¿Ok? Voy a pausar la grabación y voy a iniciar otra. Ok, perfecto.